Um, last week I spoke about how to practice self-investigation, Atma-vichara. La última semana hablé de cómo practicar la autoinvestigación, el Atma-vichara. But Bhagavan often said there are just two ways to annihilate ego, and that one is self-investigation, that is Atma-vichara. The other is self-surrender. Bhagavan a menudo decía que hay dos maneras de aniquilar el ego. Una de ellas es la autoinvestigación y otra de ellas es la rendición. Ultimately, these two paths are one and the same. En último término, las dos son la misma cosa. Because we cannot investigate ourselves without surrendering ourselves. Porque no nos podemos investigar a nosotros mismos sin rendirnos a nosotros mismos. That is, by investigating ourselves, since the ego rises by attending to things other than itself, when it attends to itself, it begins to subside. Cuando investigándonos a nosotros mismos y cuando el ego surge y se agarra a otras cosas, investigándonos a nosotros mismos, a la raíz el ego desaparece o se desvanece. So the very turning of our attention back towards ourselves is surrendering our ego. Entonces el acto de volver la atención hacia nosotros mismos es rendir el ego. To the extent that we attend to ourselves, to that extent does the ego subside and dissolve back into its source. En la medida en que nos atendamos a nosotros mismos, en esa medida el ego volverá a su fuente y se disolverá. Because we are not yet we're not yet willing to let go entirely, to surrender this ego entirely, we do not turn our attention 180 degrees back towards ourselves. Pero como todavía no estamos dispuestos a rendirnos totalmente, no podemos girar la atención los 180 grados totalmente hacia nosotros mismos. We may turn 10%, 20%, 30%, 50, 90, 120, 100, even up to 170% or more, 170 not percent, degrees or more, but we don't turn the full 180 degrees until we are willing to surrender ourselves entirely. Puede que giremos la atención 10, 20, 30, 50, 70, 120 grados, pero incluso hasta 170 grados, pero todavía no estamos dispuestos a girar los 180 grados hasta rendirnos totalmente. Of course, when we are turning our attention back towards ourselves, we are not literally turning 180 degrees. That's a way of explaining it. Entonces, cuando giramos la atención hacia nosotros mismos, no nos estamos girando los 180 grados completamente, esa es una manera de decirlo. That is, when we are attending to things other than ourselves, we are facing away from ourselves towards those other things. Can you repeat this? When we are attending to anything other than ourselves, we are turning our attention, we are facing, metaphorically speaking, we're facing away from ourselves towards that other thing. Cuando giramos la atención lejos de nosotros mismos, lo que hacemos es afrontar o ver de cara cosas que están lejos de nosotros mismos, fuera de nosotros. When we try to practice self-investigation, what we are trying to do is to turn our entire attention back to face ourselves alone. Cuando practicamos la autoinvestigación, lo que intentamos hacer es girarnos o ponernos de cara a nosotros mismos los 180 grados solamente a nosotros mismos. In other words, we are trying to be aware only of ourselves and not of anything else. Es decir, en otras palabras, que solamente debemos ser conscientes de nosotros mismos y de nada más, de ninguna otra cosa. So to the extent that we give up being aware of other things and are aware only of ourselves, to that extent we are turning back to face ourselves alone. Entonces, en la medida en que dejemos la atención, soltemos la atención de otras cosas y la volvamos hacia nosotros mismos, en esa medida es en la que estaremos haciendo la autoinvestigación. So in order to
face ourselves alone. In order to attend to ourselves alone, we have to let go of everything else. Entonces, para ser consciente de nosotros mismos y poner la atención solo en nosotros mismos, tenemos que dejar la atención de lado de las otras cosas. That letting go is surrender. Ese soltar es la rendición. Adentro con preguntas. Sorry, was there? Por favor, es importante que tengáis silenciado el micrófono. Please silence the micros. Please silence the microphone. It's important that you have them off for now. So, and as Bhagavan said, the ego rises, stands, and flourishes by attending to things other than itself. Bhagavan decía que el ego surge y se mantiene atendiendo a cosas aparte de sí mismo. So to the extent we turn our attention back towards ourself, to that extent, this ego is subsiding. Entonces, en la medida en que volvamos la atención hacia nosotros mismos, en esa medida el ego estará desvaneciéndose o desapareciendo. And when we turn the full 180 degrees back to face ourself alone, giving up awareness of all other things, the ego will subside back into its source and dissolve forever. Y cuando volvamos la atención los 180 grados totalmente, cuando afrontemos nada más que lo que somos, el ego se desaparecerá totalmente, se rendirá. Because as Bhagavan said, this ego is a formless phantom. Porque como decía Bhagavan, el ego es un fantasma sin forma. That is, it has no form of its own. No tiene forma propia. So it seems to exist only when it grasps forms of other things. Es decir, solo existe cuando se agarra a la forma de otra cosa. So the ego always rises as I am this body. Entonces el ego surge siempre como yo soy este cuerpo. That is, the first form we grasp is the form of a body. La primera forma a la que se agarra, a la que se aferra es el cuerpo. And we experience this body as I. Y experimentamos este cuerpo como yo. So Bhagavan said, the ego is nothing but the false awareness, I am this body. Entonces el ego es nada más que esa falsa conciencia de yo soy este cuerpo. But the body we experience as I is not always the same. Pero el cuerpo que experimentamos como yo no es siempre el mismo. Now we experience this body as I. Ahora experimentamos este cuerpo como yo. In dream, we experience some other body as I. En el sueño experimentamos otro cuerpo como yo. And in sleep, we experience no body as I at all. Y en el sueño profundo no experimentamos ningún cuerpo como yo, en absoluto. So this body is not what we actually are. Entonces este cuerpo no es lo que realmente somos. But it seems now to be ourself. Pero ahora parece ser nosotros. That is, the basis of all our experience, of all other things, is this false awareness, I am this body. La base de todo lo demás, de toda la experiencia, es la falsa conciencia de yo soy este cuerpo. This is the ego. Este es el ego. And this ego seems to exist only when it's grasping other things. That is, when it's aware of things other than itself. Y el ego solo parece existir cuando se agarra a cosas aparte de sí mismo. When it turns its entire attention back towards itself, there's no form for it to grasp. Cuando vuelve toda su atención completamente hacia sí mismo, no hay ninguna forma a la que agarrarse ahí. So with no form to grasp, it dissolves back into its source. Entonces, con ninguna forma a la que agarrarse, se disuelve de vuelta en la fuente. And what is its source? Pure self-awareness. ¿Y cuál es su fuente? Pura conciencia de sí mismo. Pure self-awareness means awareness of nothing other than ourselves. Eso significa conciencia de nada más que nosotros mismos. That is our real nature. Y esa es nuestra naturaleza real o verdadera. So without letting go of this ego, without surrendering this ego, we cannot go deep in this path of self-investigation. Entonces, sin soltar, sin rendir este ego, no podemos ir profundamente en este camino de la autoinvestigación. The deeper we go in this path, the more we are surrendering the ego.
mientras más profundamente vayamos en este camino, más estaremos rindiendo el ego. So why did Bhagavan sometimes talk as if these are two alternative paths? We can either surrender or we can investigate ourselves. Entonces, ¿por qué Bhagavan solía hablar de estas cosas como si fueran dos caminos separados? O nos rendimos o investigamos. That is because self-investigation is the ultimate self-surrender. Eso es porque la autoinvestigación es la rendición última. When we start off on the path of self-surrender, we first are trying to surrender our will. Cuando empezamos en el camino de la rendición, empezamos rindiendo la voluntad. Our will means our likes, our dislikes, our desires, our attachments, our hopes, our fears, our cares, our concerns. This is what we are initially trying to surrender. Nuestra voluntad significa las cosas que nos gustan, que no nos gustan, los miedos, las esperanzas, los deseos. Esto es lo que se entiende lo que entendemos por voluntad. So whose likes, dislikes, desires and fears are these? Entonces, ¿de quién son estos gustos, cosas que disgustan, estos miedos? ¿De quién son? They are egos. Son del ego. So long as ego exists, it will have desire and attachment and fears and all these things. Mientras el ego exista, tendrá deseos y apegos y miedos y todas estas cosas. So as ego, we can to some extent give up or reduce the impetus or the outward going impetus of our desires. Entonces, como en tanto que el ego podemos reducir un poco el ímpetu externo por nuestros deseos. We cannot completely get rid of likes, dislikes, desires, attachments, fears, and all these things, but we can reduce them. No podemos deshacernos totalmente de estos apegos o deseos o miedos, podemos solamente reducirlos. In order to get rid of them entirely, we have to get rid of their root, the ego. Para deshacernos totalmente de ellos, tenemos que deshacernos de su raíz, que es el ego. So ultimately, our aim is not just to surrender all our likes and dislikes. Ultimately, we can fulfill this aim by surrendering the ego whose likes and dislikes they are. So can you say it again, Michael? Our ultimate aim is not just to surrender all our likes, dislikes, desires, fears, and so on. In order to achieve this aim, we have to surrender their root, ego. Sí, nuestro objetivo último no es deshacernos de nuestros deseos, de nuestros apegos, de nuestros miedos, sino deshacernos de su raíz, que es el ego. That is why it is called self-surrender. Por eso es por lo que se llama rendición de uno mismo o autorrendición. Self there means ego. It's surrender of the I, but has all these desires and attachments. El término self ahí se refiere al ego, que es el que tiene todos los apegos, los miedos, los deseos. In sleep, that's in deep dreamless sleep, there is no ego. En el sueño sin sueños no hay ego. And consequently, there are no likes, dislikes, desires, hopes, fears, attachments, nothing. Por lo tanto, consecuentemente no hay ni miedos, ni apegos, ni deseos, ni esperanzas, nada. So all these come with ego, and to get rid of them, we must get rid of ego. Todas estas cosas vienen con el ego, y para deshacernos de ellas, tenemos que deshacernos del ego. And to get rid of ego, we have to turn our attention within, away from everything else. Y para deshacernos del ego tenemos que desviar nuestra atención hacia adentro, fuera de todo, lejos de todo lo demás. So self-investigation is the culmination of the path of surrender. La autoinvestigación es la culminación del camino de la rendición. And surrender is the culmination of the path of devotion. Y la rendición es la culminación del camino de la devoción. Surrender and devotion are actually the same thing, but it's to the extent that we have true love for Bhagavan,
La rendición y la devoción son realmente la misma cosa, pero en la medida en que tenemos devoción por Bhagavan, we will want to give ourselves to Bhagavan. querremos rendir nuestro yo a Bhagavan. If, for example, we love a person, Si, por ejemplo, amamos a una persona, but we always are thinking of what we can get from that person. We want that person to do everything that we want them to do. pero si queremos obtener algo de esa persona y siempre queremos que esa persona haga algo que queremos que haga, That is not true love. eso no es amor verdadero. True love is not about taking, but about giving. Amor verdadero no es, el amor verdadero no va de tomar, sino de dar. So the ultimate gift is the gift of ourself. Entonces, el último regalo es el regalo de nosotros mismos. So if we truly love Bhagavan, we must give ourselves to him wholeheartedly, unreservedly. Entonces, si verdaderamente amamos a Bhagavan, tenemos que rendirnos a él totalmente, con el corazón abierto, sin reservas. So all other practices of devotion lead to self-surrender. Todas las otras prácticas de la devoción conducen a la rendición de uno mismo. And self-surrender leads to self-investigation. La rendición de uno mismo conduce a la autoinvestigación. So self-investigation is the culmination, the last leg on the last stretch of the road, we can say, on the path of self-surrender. Entonces la autoinvestigación es el último tramo de carretera en el camino hacia la rendición de uno mismo. And self-surrender is likewise the last stretch on the path of devotion. Y de la misma manera, la rendición de uno mismo es el último tramo en el camino hacia la devoción. There are so many people in this world we see going to churches, to mosques, to synagogues, to temples. But why are they going? The majority? Why do they go to these places? Why do they pray? Why do they do all these ritual worship? Hay tanta gente que va a sinagogas, a mezquitas, a iglesias. ¿Y por qué hace toda esta gente estas cosas? ¿Qué los mueve a hacer esto? The majority of people are not worshiping God in order to give themselves to God. They're worshiping God because they want God to give them whatever they desire. La mayoría lo hace no para rendirse ellos mismos a Dios, sino para pedirles a Dios que haga algo por ellos. I want to live a long, healthy life, to have plenty of money, to have a loving family, and to have everything favorable in my life. And I think the means to attain that is to worship God. Quiero tener una vida larga o amor o cualquier otra cosa, y la única manera de conseguirlo es pedírselo a Dios. That is the attitude of most people who are worshiping God in one form or another. Esa es la gran parte de la actitud de la gente que adora a Dios de una manera u otra. That is why we see so many very outwardly pious people who are actually not at all good people. They will be ruthless in their business. They'll be ruthless in their treatment of other people, but still they very piously pray every day or go to temple or mosque or church or whatever. Por eso, porque vemos tanta gente que luego trata mal a otra gente o se comporta mal en sus vidas, pero sin embargo luego van a rezar a la iglesia o hacer este tipo de cosas. This is this type of worshipping God for the sake of some gain is not the true path of devotion, but it is a precursor to the path of devotion. Esta manera de pedirle a Dios para obtener algún bien no es. Can you repeat the last thing? It is a precursor. It's a precursor. It is something that occurs before we begin on the true path of devotion. Yeah, I get it. Yeah, esta forma de devoción es una precursora de la devoción verdadera.
Yes. When we are worshiping God for the sake of what we can get from God, that is the Sanskrit term for that is kamya bhakti. Kamya means for desire, for the fulfillment of desires. Hay un término que se llama la compleción de los deseos, que es en sánscrito, que es pedirle a Dios cosas por el bien de cumplirlas, de obtenerlas. So, but true bhakti begins when the kamya bhakti becomes nishkamya bhakti. Kamya bhakti means devotion, not true devotion for God, but devotion for the things that we want to get from God. Nishkamya means without having that desire to gain anything from God. So, Kamya Bhakti is, Kamya Bhakti, can you repeat it again? Kamya Bhakti is worshipping for the fulfillment of our desires. Okay, Kamya Bhakti, este término significa rezar o pedir por el cumplimiento de nuestros deseos. Nishkamya Bhakti is worshipping not for the fulfillment of any desire, but just for the love of God. Y el otro es no rezar o pedir por el bien de nuestros deseos, sino por el amor de Dios. So true devotion begins only when we stop asking God for anything and pray to God for love alone. Entonces la verdadera devoción comienza cuando dejamos de pedir a Dios por las cosas que queremos cumplir, solamente por el amor, simplemente por el amor puro. When we want nothing else but to love God, that is the beginning of the true path of devotion. Cuando no queremos nada más que amar a Dios. Es el verdadero inicio de la verdadera devoción. This is what Bhagavan describes from verses 3 to 7 of Upadesha Undiyar, the 30 verses. Esto es lo que Bhagavan describe en los versos from verse 3 to 7. De los versos 3 al 7 in the text. Upadesha Undiyar. Okay. That's of 30 verses, also called Upadesha Saram. Sí. In verse 3, what he says is, action performed without desire, that's nishkamya karma, it's called, action performed without desire, but for the love of God, will purify the mind and show the way to liberation. Action performed without desire, but just for the love of God, will purify the mind and show the way to liberation. La acción hecha sin el amor por el cumplimiento del deseo, sino por el amor a Dios, purificará la mente y enseñará el camino a la liberación. How does it purify the mind? ¿Cómo purifica la mente? It is not the action itself that purifies the mind, but the love with which it is done. No es la acción misma la que purifica la mente, sino el amor con el que es hecha. That is, instead of desiring anything else, we are desiring God alone. Es decir, que en lugar de desear cualquier otra cosa, deseamos únicamente a Dios. So the more our love for God grows, the less desire we will have for anything else. Entonces, mientras más amor tengamos por Dios, menos interés tendremos en otras cosas. So that is what is called purification of mind. Eso es lo que se llama purificación de la mente. The impurities in the mind are nothing but the desires for things other than ourselves. La impureza de la mente no son más que deseos por cosas diferentes de uno mismo. But the liking or the inclination to experience phenomena, which is called Vishaya Vasanas, El gusto, la tendencia por experimentar cosas aparte de uno mismo que se llaman Vishaya Vasanas. these are the impurities in the mind. Estas son las impurezas de la mente. These are what is to be given up. Estas son las que tienen que ser abandonadas. By certain devotional actions, devotional actions focus our mind on God. A través de ciertas acciones devocionales, poner la mente en Dios. And by focusing our mind more and more on God, just for the love of God, our love increases. Y centrarse más en el amor de Dios por sí solo, se
as our love for God goes up, our desire for all other things goes down. Mientras nuestro amor por Dios incrementa, nuestro deseo por otras cosas baja o se reduce. They are inversely proportional. Son inversamente proporcionales. So this is how the path of devotion purifies the mind. Así es como el camino de la devoción purifica la mente. And in that verse 3, Bhagavan says it purifies the mind and shows the way to liberation. Y en ese verso 3, Bhagavan dice que purifica la mente y enseña el camino a la liberación. Because only when our mind is purified to a certain extent will we be ready to understand that liberation is the complete surrender of our ego. Solo en la medida en que purifiquemos la mente, veremos que la liberación es la rendición de nuestro ego. And the only way to surrender our ego is to turn within. La única manera de rendir nuestro ego es girarnos o volvernos hacia adentro. But this understanding and conviction comes gradually. Pero este entendimiento, convicción, viene de manera gradual. So in verse 3, that is what Bhagavan says. In verses 4 to 7, he describes the relative efficacy of different types of devotional actions. De los versos 4 al 7 habla de la relativa eficacia. Relative efficacy? Efficacy. Of what? Of different types of devotional actions. Habla de la relativa eficacia de algunos actos devocionales. That is, what is meant by relative efficacy in this sense is efficacy in purifying the mind. Lo que se refiere con eficacia, se refiere eficacia en purificar la mente. Con eso se refiere. So in verse 4, he says, this is certain. Actions, that is, puja, japa, and dhyana are actions of body, speech, and mind. And in this order, each is more purifying than the preceding one. In the verse, that's the verse. But he said, this is certain. Esto es cierto, esto es verdad. Puja, which means physical worship, that is la adoración física, like bowing or doing all these things. Japa, which is doing by speech. Como postrarse, como rezar, como decir algunas cosas. Japa is repeating the name of God or prayers or whatever. Japa es repetir el nombre de Dios o oraciones o lo que sea. And meditation is by mind. Y la meditación es a través de la mente. So Bhagavan said, these are respectively actions of body, speech, and mind. Son respectivamente acciones del cuerpo, del discurso y de la mente. And in this order, each is more purifying than the preceding one. Y en este orden, cada una es más purificadora que la anterior. That is, we can be worshiping God. We can be bowing and offering flowers to God or doing whatever we do, whatever physical actions, but at the same time, our mind can be thinking of other things. Es decir, que podemos hacer acciones de devoción como hacer ofrendas o inclinaciones, pero nuestra mente puede estar al mismo tiempo haciendo otra cosa. So, though these actions can be a helpful aid to focus on our minds on God, it is not it's not such a reliable means. Entonces, estas acciones pueden ayudarnos a centrar nuestra mente en Dios, no son una fuente tan fiable. Better than that is to be softly repeating the name of God or repeating our prayers or whatever. That's more effective. Más que eso, es más efectivo repetir el nombre de Dios. And more effective than that is just to be meditating on God in our mind. Y más efectivo que eso es meditar sobre Dios en nuestra mente. These three are not necessarily exclusive of one another. We can be doing physical worship and repeating the name of God and thinking of God in our mind. So it's possible to do all three. No se excluyen las unas a las otras. Podemos, por ejemplo, hacer
ofrendas o inclinaciones, mientras que al mismo tiempo podemos repetir el nombre de Dios o hacer meditación en la mente. But as a general rule, japa is more effective than puja. That is, the vocal worship is more effective than physical worship. Pero como norma general, repetir el nombre de Dios es más efectivo que las ofrendas o las japas. And more effective than both is the mental worship, the meditation. Y más efectiva que las otras dos son la meditación. The mental worship means just thinking of God with love. Adoración mental significa pensar en Dios con amor. And in verse 7, Bhagavan says, better than meditation which is uninterrupted, better than meditation that is interrupted, uninterrupted meditation is most effective. Y en el verso 7, Bhagavan dice que mejor que la meditación que es interrumpida, la meditación ininterrumpida es más efectiva. Why is meditation interrupted? Why do we think other thoughts? We sit down, we want to meditate on God, but we begin to think of other things. Why is that? ¿Por qué la meditación es interrumpida? ¿Por qué nos sentamos a meditar y de pronto empezamos a meditar en Dios y luego en otras cosas? ¿Por qué es eso? Because we still have cares, concerns, desires, attachments for other things. Porque tenemos todavía apegos, preocupaciones por otras cosas. So if our love for God is intense, we will think only of Him and we won't think of other things. Entonces, si nuestro amor por Dios es intenso, solamente pensaremos en Él y menos en otras cosas o nada. So of all these actions, the most purifying is uninterrupted meditation on God. Entonces, de todas estas acciones, la más efectiva es la meditación ininterrumpida en Dios. With love, of course. Con amor, por supuesto. But then in verse 8, Bhagavan, verse 8 is the most important of all these verses. In verse 8, he says, better than worshipping God as other, better than meditating on God as other, to meditate on Him as not other. In other words, to meditate on God as ourself, that is of all the most pure, that is the best of all, he says. That means it's the most purifying of all. Pero como dice en el verso 8, Bhagavan, que es el más importante, dice que mejor que la meditación en Dios como aparte de nosotros, como diferente, es mejor la meditación en Dios como nosotros mismos. That is, up to a certain point in the path of devotion, we take God to be something other than ourselves. Hasta cierto punto en el camino de la devoción tomamos a Dios como algo aparte de nosotros mismos. And so when we think of Him with love, we are thinking of Him as if He was something other than ourselves. Cuando pensamos en Él con amor, pensamos en Él como si fuera algo diferente a nosotros mismos. But as our mind is purified more and more, Pero a medida que nuestra mente se purifica más y más, we come to understand, who am I other than God? llegamos a entender quién soy yo, sino Dios. If God is the infinite whole, Si Dios es el todo infinito, how can I be other than God? ¿cómo puedo ser diferente de Dios? So God is what is shining in me as I. Entonces Dios es lo que está brillando en mí como yo. He is I. Él es yo. So since He is shining in me as I, the most effective way to meditate on Him, the truest way to meditate on Him, is to meditate only on I, on myself. Entonces, como Él brilla en mí como yo, la manera más efectiva, la más verdadera, es meditar en Él como yo. God is the nearest and dearest. God es el más cercano y el más querido. Dios. He is our own self. His Our own self. es nuestro propio ser. He is our real nature. Es nuestra verdadera naturaleza. So meditating on nothing other than ourself, which is another way of saying self-investigation, is, according to Bhagavan, that is the most purifying of all. Entonces, meditar en otra cosa que no sea, meditar en otra cosa que sea algo diferente de nosotros mismos, Bhagavan dice que eso es lo mejor, lo más efectivo.
though Bhagavan doesn't explicitly mention surrender in these verses, aunque implícitamente Bhagavan no menciona la rendición en estos versos, that is implied in all these verses. lo infiere. Because if we are worshipping God with love, or repeating his name with love, or meditating on him with love, to that extent, we are giving a little bit of ourselves to him. We're giving our time, we're giving our attention to him. Porque si adoramos a Dios con amor, o pensamos en Él con amor, o repetimos su nombre con amor, en cierta manera estamos dando un poco de nosotros a Él. So this is the beginning of the path of surrender. This is how the devotion leads to surrender. Entonces, este es el camino de la rendición. Así como la rendición lleva a la devoción. We don't want anything from God. No queremos nada de Dios. We want to give ourselves to God. Queremos darnos a nosotros mismos a Dios. But how to give ourselves completely to God? Pero ¿cómo darse completamente uno mismo a Dios? It's possible only by turning our attention within. Solo es posible volviendo la atención hacia adentro. That is what Bhagavan refers to in verse 8 as meditating on not another. Eso es lo que se refiere Bhagavan en el verso 8 como meditar en no otro. And what he otherwise describes as self-investigation or meditation on oneself. Otherwise, The same thing he refers to in other contexts as Okay. self-investigation or meditation on oneself. En otros contextos se refiere a lo mismo como la autoinvestigación o la meditación en uno mismo. The terms differ, but the meaning is the same. The meaning is turning our attention back towards ourselves. Los términos difieren, pero el significado es el mismo, es volver la atención hacia nosotros mismos. And by turning our attention back towards ourselves, we are giving ourselves to God. Y volviendo la atención hacia nosotros mismos, estamos dándonos a Dios. But why should we give ourselves to God? ¿Por qué deberíamos darnos a nosotros mismos a Dios? I don't want to give myself to God. I love myself. I want to keep myself all to myself. Yo no quiero darme a Dios, yo me quiero a mí, quiero mantenerme en mí mismo. So long as we have love for ourselves as an ego, as a person, we will not be ready to surrender ourselves. Mientras tengamos amor por nosotros mismos como ego, no seremos capaces de rendirnos. Only when our love for God is greater than our love for ourselves will we be willing to give ourselves to God. Solo cuando el amor por Dios es más fuerte que el amor por nosotros mismos, estaremos dispuestos a rendirnos a Dios. So this is and as I say, we can ultimately give ourselves completely to God only by turning our attention within. Solo podemos darnos en último término a Dios volviendo la atención hacia nosotros mismos, como he dicho. But how to turn our attention within so long as we still have strong desires and attachments for other things? Pero ¿cómo volver la atención hacia nosotros mismos cuando todavía tenemos deseos y apegos por tantas otras cosas? We cannot. No podemos. Because in order to turn our attention within, we have to be 100% willing to do so. Porque para volver la atención hacia adentro tenemos que estar dispuestos al 180 para hacerlo al 100%. We have to be willing to give ourselves entirely. Tenemos que estar dispuestos a darnos totalmente. That means we have to be willing to give up all our other desires, attachments, likes, dislikes, fears, everything. Todo, es decir, tenemos que dar todas nuestras cosas que nos gustan, que no nos gustan, deseos, apegos, todo. So giving up our likes and dislikes, surrendering our likes and dislikes is inseparable from the path of self-investigation. Entonces, rendir las cosas que nos gustan y que no nos gustan, esto es inseparable del camino de la autoinvestigación. We cannot even begin to practice self-investigation until we are ready to begin to give up our likes and dislikes. No podemos ni siquiera empezar a practicar la autoinvestigación sin estar dispuestos a rendir las cosas que nos gustan o nos disgustan. Recently, a friend sent me a link to a video
in which someone had explained the path of surrender according to Bhagavan, or what that person thought was according to Bhagavan. Hace poco un amigo me pasó un vídeo en el que alguien explicaba el camino de la rendición, lo que él pensaba según Bhagavan. What that person explained wasn't all wrong, Lo que esta persona explicaba no era totalmente equivocado, but there were some serious mistakes in his explanation. pero había algunas equivocaciones, errores serios en sus explicaciones. One thing he said is that surrender is different to devotion. Una cosa que decía es que la rendición es diferente de la devoción. He said, Bhagavan said there are two ways, self-inquiry and self-surrender. Él decía que Bhagavan decía que había dos maneras, o la autorrendición o la autoinvestigación o la autoindagación. But this person said, Bhagavan didn't say there are two ways, self-inquiry and devotion. Pero él decía que, Bhagavan, he said that Bhagavan... This person said, Bhagavan didn't say there are two ways, self-inquiry and devotion. Pero esta persona decía que Bhagavan no decía que había dos cosas, como la autoindagación y la devoción. This person said, Bhagavan didn't equate devotion and self-surrender. Esta persona decía que Bhagavan no ponía en el mismo saco a la rendición de uno mismo y la autoinvestigación o indagación. This is a complete misunderstanding. Inquiry and devotion, surrender and devotion, true devotion is only giving ourselves to God. Can you say the first thing? True devotion is only giving ourselves to God. La verdadera devoción es darnos a nosotros mismos a Dios. So, and without devotion, without love for God, why would we give ourselves to God? Y sin amor por Dios, sin devoción, ¿cómo nos daríamos a nosotros mismos a Dios? ¿Cómo nos entregaríamos a Dios? So devotion and surrender are true devotion and surrender are one and the same thing. Entonces la verdadera devoción y la rendición son la misma cosa. I think when this person said that devotion and surrender are different, the devotion he was thinking of was kamya devotion. That is bhakti for gaining things from God. Yo creo que esta fulfillment of desires. Yo creo que esta persona, cuando se refería a la rendición y a la devoción, cuando hablaba de devoción, creo que se refería al conseguir, el deseo de conseguir algo de Dios. But that is not true devotion. Pero esa no es la verdadera devoción. And that is not what Bhagavan referred to as devotion. Y eso no es a lo que se refería Bhagavan con devoción tampoco. In fact, in the verse after verse 8, in verse 9 of Upadesha Undiyā, after he says, after saying that meditating on oneself or meditating on nothing other than oneself is better than meditating on God as if he were other, that is the most purifying of all. After saying that, en el verso 8, después de decir que meditar en uno mismo como Dios, mejor que meditar en Dios como aparte de uno mismo, después dice en el verso 9, in the next verse, verse 9, he says, by the strength of such meditation, that is, by the strength of meditating on oneself, dice, a través de tales meditaciones, being in one's real being, being in one's being, real being, ser el ser real de uno mismo, that is, being in our real nature, yeah. He describes it as bhavanatita, that means which is beyond meditation. Que está más allá de la meditación. That is, when we are attend only to ourselves, sometimes it's called meditation. It's not even meditation, because meditation means mental activity. Es decir, cuando estamos únicamente en el ser, porque la meditación implica que tampoco se puede llamar meditación, porque la meditación implica una actividad mental, cierta actividad mental. But when we turn our attention back to ourselves, all mental activity subsides.
Pero cuando volvemos la atención totalmente hacia nosotros mismos, toda la actividad mental se desaparece. That's why Bhagavan describes this practice as bhavanatita, beyond meditation. Por eso Bhagavan se refiere a esa práctica como más allá de la meditación. And then in the last line of that verse 9, he says, Parabhakti Tattvam. This is the principle of supreme devotion. Y luego en la última línea de este verso dice, este es el principio de la suprema devoción. So according to Bhagavan, turning our attention within is the supreme devotion. Entonces, según Bhagavan, volver nuestra atención hacia adentro es la devoción suprema. So to say that Bhagavan didn't equate self-surrender with devotion is completely, I don't know how this person said that, because that's a very, very, completely a wrong idea. Por eso decir, cuando esta persona decía que Bhagavan no equiparaba lo que es la rendición de uno mismo y la devoción, no sé qué estaba pensando, porque es una idea equivocada. The other thing this person said, which I think it's a misleading way of explaining self-surrender as taught by Bhagavan. This person said, if we, in our life, we have so many cares and concerns and worries and so many things trouble us. Esta persona también decía que si en la vida también tenemos tantas cosas que nos, siempre según Bhagavan, hablando en palabras de Bhagavan, si tenemos en la vida tantas cosas que nos preocupan, que nos sacan de nosotros. We cannot all at once give up all these cares and concerns. No podemos rendir todas estas preocupaciones. I'm now saying what this person was saying. So instead of trying to give up all our cares and concerns at once, we select one thing which is troubling our mind a lot. That's what he's saying. He's saying, yes, yes. Siempre hablando en palabras de esta persona del vídeo, en lugar de rendir todas estas cosas, tenemos que rendir solamente una cosa de ellas. And we surrender that to God. Y rendimos eso a Dios. That is, we decide, he gives an analogy, supposing our grandmother is sick. Vale, él da una analogía, suponiendo que nuestra abuela está enferma. Rather than worrying about what we can do, how we can solve this problem, más que preocuparnos sobre cómo podemos resolver este problema, we think to Bhagavan, I can't solve this problem, this is your problem, you take care of this problem. Pensamos, Bhagavan, este no es mi problema, tú te ocupas de este problema. That's all very good. I mean, it's good, whatever worries us, whatever concerns us, to the extent possible, we should leave that to Bhagavan, because Bhagavan will take care of everything. Eso está bien, en la medida en que podamos, eso es una práctica buena, podemos darlo a Bhagavan. But what this person said, which I think is misleading, he said, if we do that, we will find in many cases that the problem is solved. Sooner or later, the problem solves itself. Y lo que esta persona decía, que yo creo que está un poco equivocado, is that if we do that, whatever problem we were concerned about, if we leave that concern to Bhagavan, we will find that problem is resolved sooner or later. Si damos, esta persona decía que yo encuentro que es no del todo correcto, es que si rendimos todo a Bhagavan, en algún momento se resolverá. And then he said, because of that success, because we find that by leaving the problem to Bhagavan, it brings a favorable outcome, because of that success, we then are willing to surrender ourselves more. Entonces, gracias a ese éxito, gracias a esa solución del problema, entonces nosotros estamos dispuestos a rendirnos más, gracias a ese éxito. It's a nice idea what he said. I mean, it may appeal to some people. Es una idea agradable, bonita esa que cuenta, puede atraer a mucha gente. But this is not real surrender. Pero esto no es una rendición real. If we have really surrendered some problem to Bhagavan, si hemos rendido realmente algún problema a Bhagavan, we shouldn't care about that problem at all. No deberíamos preocuparnos por ese problema en absoluto.
whether the problem is resolved or whether it gets worse. ya sea que se resuelva o que vaya peor. It's no concern of ours, No es nuestra preocupación. because we've given it to Bhagavan. Sorry, Because we've given that problem to Bhagavan. hemos dado ese problema a Bhagavan. So we shouldn't be looking for favorable outcomes. But No deberíamos estar buscando un resultado favorable. that is, I may be worried about my grandmother who's sick in hospital. Puede que esté preocupado por mi abuela que está enferma en el hospital. But if I truly give that worry, that concern to Bhagavan, and I say, Bhagavan, you take care of my grandmother. Y si doy verdaderamente esa preocupación a Bhagavan y le digo, tú te ocupas de mi abuela, You do whatever is best for her. tú haces lo que sea que es mejor para ella. If the next day my grandmother passes away, Si el próximo día mi abuela muere, I shouldn't think, oh, my surrender didn't work. no debería decir, oh, mi rendición no funcionó, It wasn't successful. no tuvo éxito. If I think like that, that means I'm expecting Bhagavan to cure my grandmother. Si yo hago eso, si yo digo eso, estoy esperando que Bhagavan cure a mi abuela. So long as I have that desire, I have not surrendered my care and concern to him. Mientras tenga todavía ese deseo, no podré rendir mi preocupación. I won't be able to surrender. No, if I'm still expecting Bhagavan to cure my grandmother, Si todavía espero que Bhagavan cure a mi abuela, I haven't really surrendered that desire to him. no he rendido ese deseo realmente a él, a Bhagavan. I still want Bhagavan to cure my grandmother, Todavía quiero que Bhagavan cure a mi abuela, but I know I cannot do it by myself, so I give the problem to Bhagavan, pero yo no lo puedo hacer yo mismo, así que le doy el problema a Bhagavan. and I want him to solve it, to cure her for Y yo me. quiero que él la cure totalmente. I haven't given up that desire Yo no he soltado, no he rendido ese deseo, because I still want him to cure her. porque todavía quiero que la cure. And if she, after a few weeks, if she gets better and returns to good health, Y si en unas pocas semanas se mejora o vuelve a la salud, if I think, oh, that was successful, y digo, eso tuvo éxito, I must surrender some more debo rendir algo más, because then I'll have more success. porque entonces tendré más éxito. We're not really giving up our desires. No estamos rindiendo realmente nuestros deseos. What Bhagavan means by surrender is we give up our desires completely. A lo que se refiere Bhagavan con rendición es que soltemos o rindamos nuestros deseos completamente. According to Bhagavan, whatever is to happen in our life is already predetermined. Según Bhagavan, cualquier cosa que vaya a pasar en nuestra vida ya está predeterminada. It's been predetermined by Bhagavan for our own good. Ha sido predeterminada por Bhagavan por nuestro propio bien. That is all that we experience in our life is the fruit of actions that we've done in previous lives. Es decir, que eso significa que experimentamos en la vida el fruto de las acciones que hemos hecho en otras vidas. But in previous lives, we've done so many actions, Pero en, there's so many fruit we haven't yet experienced. pero en vidas pasadas hemos hecho tantas acciones. Sorry, the last thing. There's so many fruit of past actions that we haven't yet experienced. Hay tantos frutos de acciones pasadas que no hemos experimentado aún. So Bhagavan has selected which fruit will be favorable for us to experience in this lifetime. Entonces Bhagavan ha seleccionado qué fruto será adecuado para nosotros experimentar en esta vida. And his one aim in selecting is to give us the fruit that will be most favorable for our spiritual development. Y su objetivo en seleccionar es seleccionar el fruto que será más favorable para nuestro desarrollo espiritual. So, according to Bhagavan, whatever we may do, we cannot change what is destined to happen. Entonces, según Bhagavan, cualquier cosa que hagamos no podemos cambiar lo que esté destinado a ocurrir. So if our grandmother is destined to die in 2 days' time, Entonces, we cannot do anything to change that. si nuestra abuela si ya está predeterminada a morir en 2 días, no podemos hacer nada por cambiar eso. And if she is destined to recover and to live for another 10 years,
y si está destinada a que se mejore y que viva otros 10 años más, that is going to happen anyway. eso va a ocurrir de cualquier forma. If we understand that, Si entendemos eso, oh, and not only that, if she dies after 2 days, that is what is best for her. no solo eso, y si ella muere en 2 días, eso es lo mejor para ella. And what is best for us also. Y lo que es mejor para nosotros también. What is best for all concerned. Lo que es mejor para todos a los que afecta. And if she lives for another 10 years, that is also what is best. Si ella vive otros 10 años, eso es lo que será mejor. Whatever happens is what is best. Cualquier cosa que ocurra es lo que es mejor. If we understand this, Si entendemos eso, we shouldn't have any concern about anything, because whatever is going to happen is for the best. no deberíamos preocuparnos por ninguna cosa, porque cualquier cosa que ocurra es para bien, para lo mejor. Why Bhagavan taught us this, why he said everything is already predetermined, we cannot change anything, ¿Por qué Bhagavan nos enseñó esto? Porque todas las cosas están predeterminadas y que no podemos cambiar nada. he taught us this to make it easier for us to surrender ourselves. Nos enseñó esto para hacernos más fácil el rendirnos a nosotros mismos. Because if everything is going to if I cannot change anything, why should I even think about changing anything? Porque si yo no puedo cambiar nada, ¿por qué siquiera voy a pensar en cambiar algo? Whatever is to be will be. Lo que sea, será. Que sara sara. There was once a song. Yeah. So that is the truth. That is Bhagavan's teachings. Que sara sara. Esa es la verdad, esa es la enseñanza de Bhagavan. ¿Qué será? Será. Whatever will be, will be. Lo que sea, será. So why should we be concerned about anything? Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por cualquier cosa? And whatever will be is also what is best, what is good for us, Y lo que sea también será lo mejor para nosotros. and good for all concerned. Y bueno para todos a los que afecta eso. Many things that happen in our life seem to us to be bad, Muchas cosas que nos ocurren en la vida parecen ser malas. but nothing is actually bad. Everything is good, Pero nada es realmente malo, todo es bueno. because the bad things are given to us for a purpose. Porque las cosas malas nos son dadas con un propósito. If I'm very, very strongly attached to my grandmother, Si estoy muy fuertemente apegado a mi abuela, one day she'll be taken away from me. un día ella me será quitada de mi lado. That is good for me because that is helping me to overcome that attachment. Eso será bueno para mí porque me ayudará a superar ese apego. So long as my grandmother is alive, I take care of her. I do all that is necessary for her. Y mientras mi abuela esté viva, pues haré todo lo posible que la ayude por su bien. But I shouldn't have attachment. Pero no debería tener apego. When Bhagavan chooses to take her away, Cuando Bhagavan elija llevársela, that is his will. esa es su voluntad. So if our aim is to surrender ourselves, we shouldn't be thinking about what we can gain from God. Si nuestro objetivo es rendirnos a nosotros mismos, no deberíamos pensar en qué conseguir de Dios. I want my grandmother to get better. Quiero que mi abuela se ponga mejor. I cannot do anything about it. No puedo hacer nada por eso. So I say to Bhagavan, I surrender this to you. Entonces le digo a Bhagavan, yo te rindo esto a ti. But in my heart, I still want him to make my grandmother get better. Pero en mi corazón todavía quiero que haga que mi abuela se mejore. That is not surrender. Eso no es rendición. Surrender means we give up all our cares and concerns. Rendición significa dar o entregar todas nuestras preocupaciones. In one verse, in Arunachala Patikam, 11 verses to Arunachala, Bhagavan says, El 11 verso de Arunachala, Bhagavan dice, Ninishtam enishtam. That means your will is my will. Tu voluntad es mi voluntad. That is happiness for me.
Eso es felicidad para mí. That should be our attitude. Esa debería ser nuestra actitud. That is real surrender. Esa verdadera rendición. We shouldn't want anything other than what Bhagavan wants. No deberíamos desear nada de lo que, aparte de lo que quiera Bhagavan. Because whatever Bhagavan wants is best. Porque cualquier cosa que quiera Bhagavan es lo mejor. So we have to surrender our will entirely to Bhagavan. Entonces, tenemos que rendir enteramente nuestra voluntad a Bhagavan. We don't know what his will is. We don't know, sorry. We don't know what his will is. Whether he wants my grandmother to die tomorrow or to live for another 10 years, I don't know. No conocemos su voluntad, si es que nuestra abuela muera mañana o dentro de 10 años. But all I have to do is to give up my desires, let his will be done. Pero lo que tengo que hacer es abandonar mis deseos y que se haga su voluntad. Thy will be done. Que sea su voluntad. So that is the real part of surrender. Not Entonces, having any desire of our own. ese es el verdadero camino de la rendición, no tener ningún deseo nuestro propio. Why I mention this is because we shouldn't be, when we are surrendering ourselves, we shouldn't surrender a worry, but still be expecting some outcome from our surrender. Yo menciono esto porque no deberíamos queremos rendir una preocupación, pero no deberíamos esperar un resultado de ello. We give up all concern about that thing. Then only we have surrendered it. Entregamos toda preocupación sobre ese asunto, entonces lo hemos rendido. But in practice, it's not just a matter of giving up one worry at a time. Pero en la práctica no es cuestión de entregar una preocupación a cada tiempo por una a una. I want to surrender all my desires and attachments. Yo quiero rendir todos mis deseos y apegos. But I still have these desires and attachments. Pero todavía tengo estos deseos y apegos. I still care about my grandmother. Todavía me preocupo por mi abuela. So I'm not able to completely give up that concern about my grandmother. Entonces no soy capaz de entregar toda mi preocupación por mi abuela. But it's not just giving up one desire at a time. That's not a practical way of doing it. Entonces no es entregar cada deseo uno por uno. I cannot just decide, today I'm going to give up my attachment to my grandmother. No es como decir, hoy voy a entregar mi apego por mi abuela. The attachment is there. Whose attachment is it? El apego está ahí. ¿De quién Why es? am I so concerned about my grandmother? ¿Por qué estoy tan preocupado por mi abuela? It's because she's my grandmother. Es porque ella es mi abuela. She's always been kind to me. Ella siempre ha sido buena conmigo. There's so many grandmothers out there. Why Right. I'm concerned about my grandmother and not other people's grandmothers? Pero hay tantas abuelas ahí fuera. ¿Por qué estoy preocupado por mi abuela solo? So even our most selfless desires are actually selfish. Entonces incluso nuestros deseos más no egoístas son egoístas. For example, so many bad things are happening in this world. Por ejemplo, tantas cosas malas están ocurriendo en este mundo. There are wars and famines and all sorts of things. Hay guerras y hambrunas y toda clase de cosas. Supposing I give my money to some charity that is helping victims of war or famine or something. If I give my money, Supongo que, digamos que doy mi dinero a una organización caritativa para víctimas de la guerra o del hambre. why do I give my money? ¿Por qué doy mi dinero? Because I'm not happy having so much money in the bank, knowing that other people are starving. Porque no soy feliz teniendo tanto dinero en la cuenta de mi banco sabiendo que hay otra gente muriéndose o muriéndose de hambre. So if I give my money, I feel I have done my little bit. Entonces, si doy mi dinero, siento que he hecho mi pequeña parte, he contribuido con mi pequeña parte. So it's for that satisfaction that I've done something good. I've done something to help other people, but I do that. Entonces, por esa satisfacción que hago eso, que hago por la otra gente, hago eso por otra gente.
So ultimately, all our likes, our dislikes, our desires, all attachments, it's all ultimately for ourselves. Entonces todos nuestros apegos o deseos, en último término, son para nosotros. We cannot, so long as we rise and stand as ego, we cannot completely give up our desires and attachments. Mientras surjamos y nos mantengamos como el ego, no podemos rendir totalmente nuestros deseos y apegos. By trying to follow this path of self-investigation, we can weaken our desires and attachments. Intentando seguir este camino de la autoinvestigación, podemos debilitar nuestros deseos y apegos. By thinking to ourselves, all is happening according to Bhagavan's will. He knows what is best. By such thinking within our mind, we can slowly reduce the strength of our desires and attachments. Pensando para nosotros que todo es la voluntad de Bhagavan, podemos reducir la fuerza de nuestros apegos y deseos. So it is not a matter of just giving up one desire at a time. Entonces no es cuestión de rendir un deseo uno por uno, de hacerlo uno por uno. Firstly, we cannot give up any of our desires completely. First, sorry? We cannot give up any of our desires completely at first. No podemos, al principio no podemos rendir ninguno de nuestros deseos completamente. And we have so many desires and attachments, we give up one and there'll be some other one. Y tenemos tantos deseos y apegos que si rendimos uno, habrá otro. Even if we could give up one. Incluso si pudiéramos rendir uno. So it's not a matter of giving up our desires and attachments one by one. It's a matter of slowly weakening the hold they have on us. Entonces no es cuestión de rendirlos uno a uno, sino es cuestión de debilitar, to weaken the hold they have on us. El asa que tienen nosotros, el lazo que nos tiene atado a ellos. But even that is not a correct way of saying it. Pero incluso esa no es la manera correcta de decirlo. Because it's not the desires and attachments that are holding us. We are holding them. Porque no son los deseos y los apegos que nos están manteniendo, agarrando. Nosotros los agarramos a ellos o los mantenemos. Because we hold on to them, it is said we are under their sway. Como nosotros nos agarramos a ellos, we say we are under their sway. We are ruled by them. Somos dirigidos por ellos. But it's not, our desires aren't ruling us. They're our desires. It's we who have the desire. Pero nuestros deseos no nos dirigen a nosotros. Somos nosotros los que tenemos el deseo. They seem to have a hold on us because we are not ready to let go of them. Parecen llevarnos a nosotros porque... Can you repeat the last thing? Because there was a small cut. They seem to have a hold on us because Parecen we are not ready to let go of them. Como no estamos dispuestos a soltarlos, parece que nos tienen atrapados o con un lazo. It's like if supposing we embrace a tree. Imagina que abrazamos a un árbol. And we say this tree is not ready to let go of me. Y decimos, este árbol no está dispuesto a soltarme. It's not the tree that is holding us, it's we who are holding the tree. No es el árbol el que nos abraza o nos agarra, somos nosotros los que estamos agarrados al árbol. Likewise, it's not our desires that are holding us, it's we who are holding the desires. De la misma manera no son nuestros deseos los que nos agarran a nosotros, somos nosotros los que los agarramos. We are not yet ready, willing to let go of them. Todavía no estamos listos o dispuestos a soltarlos, a abandonarlos. But slowly, we have to be willing to let go of them. We have to develop that, we have to weaken our attachment and our holding on to all these desires and attachments. Pero muy lentamente tenemos que debilitarlos o hacerlo más... The last thing, I didn't hear it, Michael. We have to slowly weaken the hold we have on them. Debilitar el agarre que tenemos puesto en ellos. It's not a matter of giving up one by one.
No es cuestión de hacerlos uno a uno, It's a matter of giving up all gradually. sino de abandonarlos todos o rendirlos todos gradualmente. And how do we give it up? ¿Y cómo lo abandonamos? By turning our attention within, Girando nuestra atención hacia adentro, by being concerned to know ourselves. Estando centrados en conocernos a nosotros mismos. The more we cultivate that love to know ourselves by turning within, Mientras más cultivemos ese amor de conocernos volviéndonos hacia adentro, the weaker our other desires will become. más débiles serán otros deseos. So this is the path of surrender. Así que este es el camino de la rendición. This path of surrender has been beautifully described by Bhagavan in one paragraph in Nanya, Who Am I? Este camino de la rendición ha sido de manera muy bonita descrito por Bhagavan en el texto Nanyar, ¿quién soy yo? In the 13th paragraph, En el párrafo tercero, 13th, 13th, yes, 1-3. 13, en el párrafo 13. He says in the first sentence, not Dice la primera frase, not giving the slightest room to the rising of any thought other than thought of oneself is giving oneself to God. no dar espacio a que salga en uno mismo ningún pensamiento, aparte de uno mismo, es rendirse uno mismo a Dios. What he means by that, not giving room to the rising of any other thought except for the thought of oneself, is not attending to anything other than oneself, but only attending to oneself. Lo que quiere decir con no dar lugar o espacio a ningún pensamiento aparte del pensamiento de uno mismo. Can you see the last thing? What he means by that, yeah? Yeah, what he means by that is the terms he uses, Yeah. giving no room to the rising of any thought other than thought of oneself. Mm-hmm. Yeah, What that means is not attending to anything except oneself. Con eso quiero decir que es no atender a ninguna otra cosa aparte de uno mismo, con no dar lugar, con lo que quiero decir en ese verso de no dar lugar o espacio a ningún otro pensamiento que no sea el pensamiento de uno mismo. In other words, attending only to oneself, that is surrendering oneself. Entonces, en otras palabras, atenderse a uno mismo, attending to oneself, is giving oneself to God. es rendirse a Dios o entregarse a Dios. That is self-surrender. Esa es la rendición de uno mismo. So in other words, in that sentence, Bhagavan is saying self-investigation alone is self-surrender. Entonces, en ese párrafo dice Bhagavan que la autoinvestigación en sí misma es la autorrendición, rendición de uno mismo. That is, the surrender can become complete only when we turn our attention within. Solo la rendición puede ser completa cuando volvemos la atención hacia adentro. Then in the next sentence he says, however much burden we place on God, he will bear all of it. However, can you repeat? However much burden we place on God, he will bear all of it. He will bear. He will carry all of it. Okay. No importa cuántas ataduras pongamos a Dios, Él se ocupará de todas. That is what he means by that is, whatever burdens we carry, we've got so many problems, so many worries, so many desires, attachments, and so on. All these seem to us to be big problems. Con eso se refiere a que con estas ataduras llevamos dentro de nosotros tantas preocupaciones, tantas cosas que parecen tan grandes. What Bhagavan says is, if we give all these, let him take care of all these problems. Lo que dice Bhagavan es que si dejamos que él se ocupe de todos estos problemas, he will take care of everything. Se ocupará de todo. Él se ocupará de todo. We don't have to carry any burden. Entonces no tenemos que cargar con ninguna atadura, con ningún peso. We don't have to think, oh, I must do this, I must do that. No tengo que pensar, oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. We can give all our cares and concerns to him.
Podemos darle todas nuestras preocupaciones a Él. He will bear all the burdens. Él llevará todo nuestro peso. And then in the next sentence, he says, knowing that the one supreme divine rule power is making everything happen in this world. En la otra frase dice, can you repeat the sentence? Knowing that there's one supreme, the term he uses is Parameshwara Shakti. That means one supreme ruling power. Sabiendo que hay un supremo poder que dirige o que dicta, Knowing that that one power is making everything happen. sabiendo que ese poder está haciendo que todo ocurra, Why should we suffer thinking I should do this? Instead of surrendering ourselves to that power, why should we suffer thinking I should do this, I should do that? yo debería preocuparme con yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esta otra cosa. In other words, Bhagavan is saying, leave all your burden to God. He's taking care of everything already. En otras palabras, lo que Bhagavan dice es, deja todo tu peso a Dios, Él ya lo está llevando de todas formas. Instead of leaving all the burden to God, if we think, I have to do this, I have to do that, En lugar de darle todo este peso a Dios y pensar que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, we are suffering for no reason whatsoever. estamos sufriendo por ninguna razón. Because as Bhagavan said at other times, and as I mentioned earlier, according to Bhagavan, everything that is to happen in our life is already preordained. Porque como he dicho ya antes, según Bhagavan, todo lo que va a ocurrir ya está predestinado. It's all being taken care of by him. Ya todo de todo se está ocupando Él. We don't have to think about these things at all. No tenemos que pensar en ninguna de estas cosas en absoluto. Why do we think, why do we have so many cares and concerns and likes and dislikes and worries? Because we think it depends on us. ¿Por qué tenemos tantas preocupaciones, cosas que nos gustan, que no nos gustan? Porque pensamos que dependen de nosotros. So all our likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, these are all a big burden we're carrying. All our cares and concerns. Todas nuestras preocupaciones, apegos, miedos, esperanzas, es un gran peso que estamos llevando. Bhagavan says, leave all that burden to God. Bhagavan dice, deja todo ese peso a Dios. He will take care of everything. Él se ocupará de todo eso. We don't even have to think about these things. Ni siquiera tenemos que pensar en estas cosas. Why we think about so many things? ¿Por qué pensamos en tantas cosas? Because we don't truly trust Bhagavan. Porque no confiamos verdaderamente en Bhagavan. If we really trusted Bhagavan, we wouldn't have to think about anything. Si verdaderamente confiáramos en Bhagavan, no deberíamos necesitar pensar en nada, preocuparnos por nada. Because he's going to take care of everything. Porque Él va a ocuparse de todo. So when we think about anything, when we concern ourselves with anything, when we allow any thought other than that Atma-chintana, the thought of ourselves, to arise, it is because of our lack of trust in and love for Bhagavan. Can you repeat again, Michael? When we give room to the rising of any thought, cuando damos espacio al surgimiento de cualquier pensamiento, any thought other than being self-attentive, cualquier otro pensamiento que el de estar atento a uno mismo, we give room to those thoughts to arise, damos lugar a que esos pensamientos surjan, only because we don't truly trust Bhagavan. solo porque no confiamos verdaderamente en Bhagavan. Sadhguru used to give an analogy. He said, Sadhguru solía dar una analogía. supposing a servant comes into your life. A servant. A servant. Imagina que un sirviente llega a tu vida. And whatever you want, that servant is ready to do for you. Y cualquier cosa que él quiera, está dispuesto a hacerlo. You're feeling hungry, so you have to cook. The servant will cook for you. Tienes hambre y tienes que cocinar, pues el sirviente lo hará por ti. Your fridge is empty. The servant will go and buy whatever is required. Si tu frigorífico está vacío, el sirviente irá y comprará lo que haga falta.
So this servant is ready to do anything for you. Entonces, este sirviente está dispuesto a hacer todo lo que quieras por ti. How carefree your life should be. Como libre de todo debería ser tu vida. But no human servant can think for us. Pero no human servant Can can think. think for us. Ningún sirviente humano puede pensar por nosotros. But a servant has come into our life who is ready even to think for us. Pero un sirviente ha venido a nuestra vida incluso para pensar por nosotros. That servant is Bhagavan. Ese sirviente es Bhagavan. If we think about anything, Si pensamos en cualquier cosa, it's because we don't trust Bhagavan. es porque no confiamos en Bhagavan. He is willing to do everything for us. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros. He's willing even to think for us. Incluso está dispuesto a pensar por nosotros. So why should we think anything? Entonces, ¿por qué deberíamos pensar en cualquier cosa? If we do think anything, Si pensamos en cualquier cosa, it's because we don't trust this servant. es porque no confiamos en este sirviente. That is the analogy Sadhuam gave. So we should have so much trust in Bhagavan, but we feel no need to think about anything. Esa es la analogía que daba Bhagavan. Entonces, deberíamos tener tanta confianza que no deberíamos preocuparnos por nada, pensar en otra cosa. That is why Bhagavan said in that sentence, when that one supreme divine power is making everything happen, why instead of yielding ourselves to it, should we think it's necessary to do this, it's necessary to do that? Eso es lo que dice Bhagavan en esa frase. Si cuando este supremo poder que lo dicta todo, lo hace todo, ¿por qué deberíamos preocuparnos o pensar en otras cosas? So Bhagavan doesn't want us even to think. Entonces, Bhagavan no quiere ni siquiera que pensemos. Why do we think? ¿Por qué pensamos? Because of our likes, our dislikes, our desires and attachments. Por nuestros deseos o apegos o cosas que nos gustan o aversiones. And we think Bhagavan may not do it the way we want it to be done. Podemos pensar que Bhagavan quiere que no ocurran de la manera en que nosotros queramos que ocurra. So we think he needs our help. Entonces pensamos que Él necesita nuestra ayuda. He doesn't need any help from us. Él no necesita ninguna ayuda de nosotros. All he needs is for us to give ourselves to him. Solo lo que necesita es que nos rindamos, que nos entreguemos a Él. And then in that 13th paragraph, in the fourth and final sentence, after saying, why should we suffer by thinking it's necessary to do this, it's necessary to do that, instead of just yielding everything to him. En ese párrafo, 13th, in the fourth and last sentence. En la cuarta oración, en el párrafo 13º. In the third sentence, he says, why should we suffer thinking anything instead of just leaving it all to him? ¿Por qué deberíamos sufrir pensando en cualquier cosa en lugar de dejárselo todo a Él? In the last sentence, he gives an analogy. En la última frase da una analogía. He says, when we're traveling on a train, Dice, cuando estamos viajando en un tren, we know the train is carrying all the burden. el tren es el que está llevando todo el peso. Why should we carry our small luggage on our head? ¿Por qué deberíamos nosotros llevar el equipaje en nuestra cabeza? Instead of just putting it aside and traveling at ease. Y viajar cómodo. So Bhagavan wants us to leave everything to him. Entonces, Bhagavan quiere que le dejemos todo a Él. That should be our aim. Giving up all our cares and concerns about everything. Ese debería ser nuestro objetivo, darle todas nuestras preocupaciones a Él. Knowing that whatever is to happen, it's already decided and it's going to happen by His grace. Sabiendo que todo lo que ocurre va a ocurrir y por su gracia. We don't have to think anything. No tenemos que pensar nada, We don't have to do anything. ni hacer nada. All we need to do is to attend to ourselves. Todo lo que tenemos que hacer es atendernos a nosotros mismos. That's all Bhagavan asks of us. Eso es lo que nos pide Bhagavan, lo So único. Bhagavan is ready to take all our troubles, all our burdens. Entonces Bhagavan está dispuesto a coger todos nuestros problemas, todo nuestro peso. So why do we still have troubles and burdens?
¿Por qué todavía tenemos problemas y peso, ataduras? Because we're not yet ready to let go of them. Porque no estamos todavía dispuestos o listos para dejarlos, para abandonarlos. We are not yet willing to surrender ourselves. No estamos todavía dispuestos a rendirnos a nosotros. Why are we not willing to surrender ourselves? ¿Por qué no estamos todavía listos para rendirnos? Because we rise as ego. Porque surgimos como el ego. As ego, we have desires. Y en tanto que ego tenemos deseos. We've got desires, attachments, fears, all these things. Tenemos deseos, apegos, miedos, todas estas cosas. We can reduce our desires and attachments to some extent. Podemos reducir nuestros deseos y apegos en alguna medida, en cierta medida. But as ego, we cannot completely give up all our desires and attachments. Pero como ego no podemos soltar totalmente todos nuestros deseos y apegos. Because desire and attachment is the very nature of ego. Porque el deseo y el apego es la misma naturaleza del ego. Why is that? ¿Por qué es así? Our real nature is infinite happiness. Nuestra naturaleza real es felicidad infinita. When we rise as ego, we seem to be a finite person, a limited person. Cuando surgimos como ego parecemos ser una persona aislada o separada. So as this finite ego, we cannot experience the infinite happiness that we really are. Tanto que este ego limitado o finito no podemos experimentar la felicidad infinita que somos verdaderamente. So dissatisfaction is the very nature of ego. Entonces la insatisfacción es la verdadera naturaleza del ego. And dissatisfaction gives rise to desire. Y la insatisfacción da lugar a deseo. So long as we continue to rise as ego, we cannot be completely free of desires and attachments. Mientras sigamos surgiendo como ego, no podemos estar totalmente libres de deseos y apegos. We can reduce our desires and attachments. Podremos reducir los deseos y apegos. That is, we can reduce the strength of them. Podemos reducir la fuerza que tienen, But we cannot destroy them entirely. pero no podemos destruirlos totalmente. In order to destroy them entirely, Para we need to destroy ego. destruirlos totalmente necesitamos destruir el ego. So, in order to destroy ego, we need to turn all our attention within. Para destruir el ego necesitamos volver nuestra atención adentro. And that is why Bhagavan says, giving no room to the rising of any thought other than self-attentiveness is giving oneself to God. Por eso, por lo que Bhagavan dice que no dar lugar o espacio a ningún pensamiento otro que el de uno mismo es darse o entregarse a Dios. That is the path of surrender taught by Bhagavan. Es el camino de la rendición enseñado por Bhagavan. So as I said at the beginning, ultimately the path of self-investigation and self-surrender are one and the same. Entonces, como dije al principio, el camino de la self-surrender And self-investigation. de la autorrendición, rendición de uno mismo y la autoinvestigación son el mismo camino en realidad. We cannot investigate ourselves without surrendering ourselves. No podemos investigarnos a nosotros mismos sin rendirnos a nosotros, sin entregarnos. And we cannot surrender ourselves completely without investigating ourselves. No podemos rendirnos totalmente sin autoinvestigarnos, sin investigarnos a nosotros mismos. However, whereas self-investigation is just turning our attention within, However, self-investigation, whereas self-investigation is just turning our attention within, sin embargo, mientras que la autoinvestigación es volver nuestra atención hacia adentro, there are preliminary stages of self-surrender that come before we turn our attention within. hay estadios preliminares de la rendición que vienen antes de la autoinvestigación. That is, we can, even before we turn our attention within, we can slowly wean our mind away from other desires and attachments. Es decir, que before we turn our attention within,
we can gradually, slowly, wean our mind away from its desires and attachments. Que antes de volver nuestra atención adentro podemos desviar nuestra atención muy lentamente de otras cosas, de otros apegos, But only to a limited extent. pero solo en cierta medida. In order to give up our desires and attachments completely, Para deshacernos de nuestros apegos y deseos totalmente, we have to turn our attention back within. tenemos que volver nuestra atención de vuelta hacia adentro. So throughout our life, we should be, as much as possible, we should be trying to turn our attention within. Entonces, en nuestras vidas deberíamos lo más posible llevar nuestra atención hacia adentro, But even when we are not doing so, we should be trying to reduce our desires and attachments. pero incluso cuando no lo estamos haciendo deberíamos intentar reducir nuestros apegos y deseos. We should be cultivating the attitude, your will is my will. Deberíamos cultivar la actitud, tu voluntad es mi voluntad. That is happiness for me. Eso es la felicidad para mí. That is, cultivating that attitude is the preliminary stages of the path of surrender. Cultivar esa actitud es cultivating that attitude is the It's the preliminary. preliminary stages of the path of surrender. Son los estadios preliminares del camino de la rendición. But to complete that, we have to come to the path of self-investigation. Pero para llegar a eso debemos llegar al camino de la autoinvestigación, por el camino de la autoinvestigación. So in practice, both of these have to be going on in our life. Entonces, en la práctica, los dos tienen que ir al mismo tiempo. Even when our attention comes out and we are engaging in the world, Incluso cuando nuestra atención está fuera y está invertida en el mundo, we should do so with an attitude of surrender. deberíamos hacerlo con una actitud de rendición. Instead of wanting this or that, En lugar de querer esto o lo otro, Bhagavan, whatever is your will, that is my will. Bhagavan, cualquiera que sea tu voluntad, esa es mi voluntad. I want nothing other than what you want. Yo no quiero ninguna otra cosa que la que tú quieres. What you want is my happiness. Lo que tú quieres es mi felicidad. That is, whatever may happen, I am happy with it because it is your will. Es decir, cualquier cosa que ocurra, estoy feliz con ello porque es tu voluntad. Such an attitude of surrender is a necessary prerequisite for going really deep in this path of self-investigation. Tal actitud es un preliminar necesario para ir profundamente en la autoinvestigación. So though Bhagavan said there are two ways, Entonces, aunque Bhagavan decía que había dos caminos, actually those two ways are one. en realidad esas dos vías son una. Sadhuam used to say, it is like if you offer a coin to a child, Sadhuam decía que si le ofreces una moneda, a coin, una moneda a un niño, you can say, do you want a coin with a head or with a flower? le puedes decir, ¿quieres una moneda con una cara o con una flor? If a child says he wants a head, you give it this way. Si quiere con una cara, se lo das de esta manera. If a child says, I want a flower, you give the same coin the other way. Si el chaval quiere la flor, le das la moneda, pero vuelta, del otro lado. So when people said to Bhagavan, I don't think this path of self-investigation is for me. Entonces, cuando la gente decía, yo creo que este camino de la autoinvestigación no es para mí, Okay, then Bhagavan would say, okay, leave everything to God, surrender yourself. entonces Bhagavan decía, ok, déjaselo todo a Dios y ríndete a Dios. That is like giving the child the same coin, but turned the other way round. Es como darle al chico la misma moneda, pero por la vuelta, por el otro lado, dándole la vuelta. They are the same path. Son el mismo camino. We cannot separate one from the other. No podemos separar el uno del otro. So the attitude of surrender and this path of self-investigation, we cannot have one without the other. Entonces, el camino de la rendición y de la autoinvestigación no podemos tener uno sin el otro. They're two sides of the same coin. Son las dos caras de la misma moneda.
Each supports the other. Cada una apoya a la otra. Each is inseparable from the other. Cada una es inseparable de la otra. So Bhagavan's path is not just the path of jnana, the path of knowledge. Entonces, el camino de Bhagavan no es solamente el camino de jnana, del conocimiento. It is the ultimate path of devotion, bhakti. Es el último camino de la devoción, bhakti. That is why Bhagavan often used to say, bhakti is the mother of jnana. Por eso, porque Bhagavan decía a menudo que bhakti es la madre de jnana. Bhakti means love. Bhakti significa amor. Jnana means knowing ourselves as we really are. Jnana significa conocernos a nosotros como por lo que realmente somos. How can we know what ourselves as we really are unless we truly have love to know ourselves? ¿Cómo podemos conocernos por lo que realmente somos sin tener amor por lo que realmente somos? And we cannot have true, wholehearted love to know ourselves so long as we have desire or attachment for anything else. No podemos tener un amor totalmente abierto de corazón if we have attachments and desire. Desire for anything else. Si tenemos apegos o deseos por cualquier otra cosa. Okay, Because our desires and attachments are taking our mind outwards. Porque nuestros apegos y deseos están llevando a nuestra mente hacia afuera. And whereas to surrender and know ourselves, we have to turn our attention within. Mientras que para rendirnos y volver tenemos que volver la atención hacia adentro. So we cannot know ourselves and enjoy the world or whatever we are seeking outside. We cannot, sorry? We cannot know ourselves Ourselves. and still think that we're going to be enjoying the world. No nos podemos conocer a nosotros mismos mientras al mismo tiempo estamos disfrutando del mundo, de las otras cosas. We need to give up all desire for everything other than ourselves Necesitamos soltar cualquier deseo de otra cosa que sea diferente de nosotros mismos in order to know what we really are. para conocer realmente lo que somos. And we will be willing to give up our desires for everything else only when we have all-consuming love to know ourselves. Y estaremos dispuestos a dejar el gusto por las otras cosas cuando tengamos un amor que consuma todo esto. So bhakti and jnana, love and knowledge are inseparable. Entonces, bhakti y jnana, el amor y el conocimiento son inseparables. We cannot have one without the other. No es posible tener uno sin el otro. Okay, Michael. Yes. Era complicado para mí cortar tu discurso. It was hard for me to cut you off, to stop you. I think I was just about to come to that. I think I've said it, but it is such an important subject. I've talked for a long time, but I think it's an important subject to Es un tema understand very thoroughly. un tema tan importante, por eso he hablado tanto, porque para entenderlo bien. Era mayor mi interés por escuchar que por cortar. It was, my interest in listening was bigger than the interest in stopping you. Tenemos un día más el domingo que viene donde podemos hacer muchas preguntas. Lo digo para... We have one more day next Sunday, Yes. so we can ask more questions. Yes. Y ahora podríamos aprovechar para hacer alguna pregunta, aunque ya os digo, el domingo próximo yo creo que Michael nos permitirá tener todo el evento para hacer preguntas. So the next Sunday we may devote the whole time to ask questions. Yes. That's right. Okay, thank you. Bien, pues vamos a dar prioridad, como siempre, a los que quieran preguntar, que están en directo. We're going to give priority to those who are live listening. Yes. Adelante con vuestras preguntas. So go ahead. Podéis levantar la mano, hay una opción You can raise your hand. There's an option there. para levantar la mano, o directamente encendéis el micrófono y podéis preguntar. Or just turn on the microphone and just ask. Hola. Hola, Marcelo. Buenas. Te pido, por favor, que digas una frase dejando el espacio para que Carlos traduzca
y así él pueda ir traduciendo y os vais alternando. Adelante. Bueno, ¿se escucha? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha bien. Adelante, Marcelo. Hola, Michael. Hello. Hola. Hola. Hola, Michael. Yes. Un gusto saludarlo. It's a pleasure to say hi. Yes, yes. Bueno, acaba la pregunta. Bueno, la pregunta era si el yo es un pensamiento, ¿por qué es tan persistente? Voy a traducir. ¿Vale? Sí. If the I is only a thought, why is it so persistent? Yeah, ¿Por qué no es como los demás pensamientos que aparecen, permanecen por un periodo de tiempo y luego desaparecen? Why isn't it like the other thoughts that they just rise, stay, and they go? Because though the ego, is just a thought, Porque aunque el ego, yo, es solo un pensamiento, it is a thought unlike all other thoughts. es un pensamiento muy diferente de los otros pensamientos. Because no other thought is aware of itself, Porque ningún otro pensamiento es consciente de sí mismo, nor is it aware of anything else. ni consciente de ninguna otra cosa. Whereas ego is aware of itself and of all other thoughts. Mientras que el ego es consciente de sí mismo y de todos los otros pensamientos. So no other thought can rise unless the ego is aware of it. Entonces, ningún otro pensamiento puede surgir a menos que el ego sea consciente de ellos. So ego is the thought that is aware of all other thoughts. Entonces, el ego es el pensamiento que es consciente de todos los otros pensamientos. Other thoughts come and go, Todos los otros pensamientos vienen y se van, but throughout waking and dream, ego remains the same. pero en la vigilia y el sueño, el ego se mantiene igual. Only in sleep does ego subside. Solo en el sueño profundo, el ego se desvanece. So it is just a thought because it's not real, Entonces, es solo un pensamiento porque no es real, but it is different to all other thoughts in that it is aware of all other things. pero es diferente de los otros pensamientos en que es consciente de todas las demás cosas. Not only is it aware of all other things, it is that which has likes, dislikes, desires, and so on. No solo es consciente de todas las otras cosas, sino también tiene gustos, aversiones, etc. No other thought has a desire for anything, Ningún otro pensamiento tiene un deseo por otra cosa, because no other thought is aware of anything. porque ningún otro pensamiento es consciente de nada. Something that is not aware cannot have a desire. Algo que no es consciente no puede tener un deseo. So ego is the thought that is aware of all other thoughts. Entonces, el ego es un pensamiento que es consciente de todos los otros pensamientos. It is also the thought that has likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, and so on. El pensamiento también que tiene, el ego es el pensamiento también que tiene miedos, apegos, aversiones, gustos. So we don't have to worry about other thoughts. Entonces no tenemos que preocuparnos por los otros pensamientos. Let them come or go. Dejan que vayan o vengan. We should be indifferent to them. Deberíamos ser indiferentes hacia ellos. The real problem is only this first thought, I. El problema real es este primer pensamiento, yo. If we get rid of this first thought, all other thoughts we'll get rid of all other thoughts thereby. Si nos deshacemos de este primer pensamiento, nos desharemos de todos los otros demás pensamientos. Another important thing to understand about this first thought, I, Otra cosa importante que entender sobre este primer pensamiento, yo, is that though it is just a thought, es que aunque solo es un pensamiento, it has an element of reality in it. tiene un elemento de realidad en él. That is, the thought I is the thought, is the awareness, I am this body. Es decir, que el pensamiento yo
tiene... can you repeat that, Michael? Is the thought, is the awareness, I am this body. El pensamiento yo es la conciencia, yo soy este cuerpo. Now, if you ask me who I am, I will say I am Michael. Ahora si me preguntas quién soy yo te diré que soy Michael. If you ask me what I'm doing, Si me preguntas qué estoy haciendo, I'll say I'm sitting in this chair, I'm talking, I'm thinking. diré que estoy sentado en esta silla, estoy hablando, estoy pensando. What is sitting in the chair? The body. What is speaking? The body. ¿Quién está sentado en la silla? El cuerpo. ¿Quién está pensando? El cuerpo. What is thinking? The mind. ¿Qué está pensando? La mente. But I feel all these things as I. Pero yo siento todas estas cosas como yo. I experience this body as I. Yo experimento este cuerpo como yo. So Bhagavan said, the ego or thought called I is the mixed awareness, I am this body. Entonces, Bhagavan decía que el ego o el pensamiento llamado yo es la conciencia... sorry, the last thing, Michael. Is the mixed awareness, I am this body. La conciencia mezclada, yo soy este cuerpo. In this mixed awareness, there are two elements. En esta conciencia mezclada hay dos elementos. There's I am, Hay yo soy, which is pure awareness, que es pura conciencia, which alone is real, que es la única real, and there's the body, y está el cuerpo, which is just a thought, que es solo un pensamiento, which appears in waking, que aparece en la vigilia, and in dream it disappears, but some other body appears in its place. y en el sueño, con sueños desaparece, pero aparece de otra forma. So this thought I is a mixture of awareness and a thought. Entonces, este pensamiento yo es una mezcla de conciencia y awareness A thought. y un pensamiento. This body is just a thought. Este cuerpo es solo un pensamiento. But when these two are mixed together, that is the awareness I am, Pero cuando estos dos están mezclados, es decir, la conciencia yo soy and this body, the two are mixed together as if they are one. y este cuerpo, los dos están mezclados como si fueran uno. To me now, this body seems to be I. I cannot distinguish I from this body. Para mí ahora este cuerpo parece ser yo, ¿no? Yo no puedo distinguirme a mí de este cuerpo. That is our actual experience. Esa es nuestra experiencia real. We are aware of ourselves as I am this body. Somos conscientes de nosotros como soy este cuerpo. But though this is our experience, Pero aunque esta es it's not nuestra, real. no es real. It is an illusion. Es una ilusión. It's not what I actually am. No es lo que realmente soy. Because how can I be this body? Porque ¿cómo puede ser este cuerpo? I'm now aware of myself as this body, Ahora soy consciente de mí como este cuerpo, but in dream I'm not aware of this body at all. I'm aware of some other body as I. pero en el sueño no soy consciente de este cuerpo en absoluto. Soy consciente de otro cuerpo como yo. And in sleep I'm aware, but I'm not aware of any body. Y en el sueño profundo soy consciente, pero no soy consciente de ningún cuerpo. So ego, this awareness I am this body, is a false awareness. Entonces, el ego, la conciencia yo soy este cuerpo, es una falsa conciencia. It is aware, but it is not real awareness. Es consciente, pero no es una conciencia real. Real awareness is aware of itself just as I am. Sorry, Michael? Real awareness Ajá. is aware of itself just as I am. La conciencia real es solamente conciencia de sí mismo como yo soy. It is not aware of itself as I am this or I am that. No es consciente de sí mismo como yo soy esto o lo otro. In fact, it is not aware of this or that at all. De hecho, no es consciente de esto o de lo otro en absoluto. It's aware only I am. Es consciente de yo soy. So ego is a mixture of this real awareness I am, Entonces, el ego es una mezcla de esta real conciencia real yo soy and this body, which is just a thought. y este cuerpo que es solo un pensamiento. The mixture is also a thought because
though it has a real element in it, it's got this unreal element, the body. La mezcla es también un pensamiento, porque aunque tiene un elemento real en él, también tiene un elemento real, que es el cuerpo. So though ego is just a thought, it is fundamentally different to all other thoughts. Entonces, aunque el ego es un pensamiento, es fundamentalmente diferente de todos los otros pensamientos. When Bhagavan talks about thought, he doesn't just mean the words that are going on in the chatter that is going on in seems to be going on in our head. Cuando Bhagavan habla de pensamiento, no lo hace exclusivamente de las palabras que suenan en nuestra cabeza. According to Bhagavan, everything other than our real nature is a thought. Según Bhagavan, cualquier cosa diferente de nuestra naturaleza real es un pensamiento. Because he uses thought in a very broad sense Porque él usa pensamiento en un sentido muy amplio to mean all mental phenomena. para referirse a cualquier fenómeno mental. That is all memories, perceptions, Recuerdos, percepciones, desires, attachments, deseos, fears, hopes, miedo, esperanzas, all feelings and all emotions, everything, according to Bhagavan, is a thought. todos los pensamientos, todos los sentimientos, las emociones, según Bhagavan, todo esos pensamientos. And according to Bhagavan, even this whole world is nothing but a thought. Incluso según Bhagavan, todo este mundo no es más que pensamiento. Because where did this world appear? It appears only in our mind. Porque ¿dónde apareció este mundo? Este mundo apareció nada más que en nuestra mente. In dream, we see a world just like this world. En el sueño vemos un mundo igual que este mundo. But where does that world in dream exist? Only in our mind. Pero ¿dónde existió ese mundo? Solamente en nuestra mente. While we are dreaming, it seems to be real. Mientras estamos soñando parece ser real. It seems to exist outside. Parece existir fuera. But as soon as we wake up, Pero en cuanto despertamos, we recognize it was just our own imagination, reconocemos que fue nuestra propia imaginación, our own thought. nuestro propio pensamiento. So according to Bhagavan, everything is a thought. Entonces, según Bhagavan, todo es un pensamiento. All phenomena are thoughts. Todos los fenómenos son pensamientos. And the root of all thoughts Y la raíz de todos los pensamientos is this first thought, I, the ego. es este primer pensamiento, yo, el ego. Does that adequately answer your question? ¿Eso responde adecuadamente a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Thank you, Lola. Right. Gracias, Marcelo. Tenía una pregunta más, si puede ser. Sí, vamos a Marcelo, como queda muy poco tiempo, solo quedan 6 minutos, por dar espacio a alguien más. Como la semana que viene vais a tener 2 horas completas para preguntar, Bueno, apúntala por favor mejor para la semana que viene y así tenemos la oportunidad a alguna otra hermana o hermano. la dejo Okay. apuntada. Muchas We're going to give the opportunity to somebody else because we only have 6 or 5 minutes left. I promise next week I will try and keep quiet so that everyone can have a chance to ask questions. La próxima vez intentaré quedarme callado para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer preguntas. Muy bien. Bien, pues ¿quién más? Gracias, Marcelo. Gracias por tu generosidad. ¿Quién más quisiera formular una pregunta en directo? Que le damos siempre prioridad a los que intervenís de viva voz en el encuentro. Bueno, pues si nadie tiene preguntas, la semana que viene va a ser complicado, ¿no? If there are no questions, next week is going to be complicated. Hola, yo. Sí, adelante, Felipe. Hola, Michael, hola a todos. Quisiera preguntar si puedo usar o sea, si yo las uso de esa manera, las preguntas de la autoindagación, como una parte de devoción hacia Bhagavan o hacia el ser. O sea, con esa devoción decir quién soy yo,
con ese deseo de saber quién soy yo, para unir como el camino de la rendición con el camino de la autoindagación, digamos. Well, the question is like if he can use the questions of self-inquiry in a devotional way, like makes them enjoy it or ask them in a devotional way. The questions. For the interest, for the sake of the living interest, to know. Yes, know. yes. The questions themselves are not the self-investigation. The questions can be an aid to turn our attention within. Las preguntas mismas no son la autoinvestigación, son una ayuda para volver nuestra atención hacia adentro. Actual self-investigation is the turning of our attention within, back towards ourselves. La autoinvestigación verdadera es volver la atención hacia adentro. And that can be done only with love. Y eso solamente puede ser hecho con amor. If we don't have love to turn within, Si no tenemos amor por volver, our desires and attachments will pull us outwards. nuestros deseos y apegos nos empujarán hacia afuera. So devotion is an absolute must. It's an essential ingredient. Entonces la devoción es un ingrediente esencial, algo que debe estar ahí. So just since we cannot turn within without love, entonces como no podemos volvernos hacia adentro sin amor, when we ask questions, who am I? Cuando hacemos preguntas, ¿quién soy yo? Who is aware of all these things? ¿Quién es consciente de todas estas cosas? To whom do all these things appear? ¿A quién le aparecen todas estas cosas? We must ask these questions with love to know what we are. Debemos hacer estas preguntas con amor por saber lo que somos. Only if we ask them with that love will our attention be turned within. Solo si las hacemos con ese amor, podrá nuestra atención volverse hacia adentro. Otherwise, these are just thoughts like any other thoughts. Si no, simplemente son pensamientos como cualquier otro pensamiento. The whole purpose of all these thoughts is to turn our attention within. El único propósito de todo esto es volver la atención hacia adentro de estas preguntas. And without love, without devotion, we cannot turn our attention within. Sin amor o sin devoción no podemos volver la atención hacia adentro. Does that answer your question? ¿Eso responde a la pregunta? Claro que sí, así lo hago. Muchas gracias, Mike. Of course it does. I do it that way. Right. Muy bien. Una última pregunta que queráis formular. Como sabéis, siempre estamos dando prioridad a los que no tenéis ninguna resistencia a la hora de hacer la pregunta directamente, ¿no? Sí. Sí, adelante. Hola, soy Fran. Hi, Michael. Thank you so much for staying here. Thank you so much. Bueno, yo tenía una pregunta que no sé si se va a poder desarrollar hoy porque creo que tendría mucho desarrollo, creo. Eso al menos es lo que yo pienso, ¿no? Creo. Entonces, I have a question that I'm not sure if you're going to be able to develop it today because it's a lot to develop. Sí, la pregunta es sobre, él ha comentado de que el ego opera dentro de lo que sería la vigilia, ¿no? Me gustaría, yo por la experiencia mía personal, de mi devenir, considero de que el ego deja residuos dentro del sueño. No sé si estoy en lo cierto o no. Hay como depósitos del devenir, del desarrollo de la autoindagación, del devenir cotidiano, y se desarrollan en el sueño. Perdona, Fran, que te interrumpa, porque si no es muy difícil para Carlos traducir. Okay. Sí, bueno, estoy intentando también quedarme con la base de la pregunta y hacerlo, sí, ¿no? Pero sí, perdona, Carlos. Si vas haciendo cada frase un poco más o menos para que pueda mejor así, traducir mejor. literalmente. Si puede organizarla así más... Sí, quería decir de qué modo, lo voy a simplificar, de qué modo opera el ego en el sueño. Okay, I'm going to simplify. Thank you, Michael.
in which way does the ego operates in the dream? Exactly like it operates in this present state. It De la is misma manera la que opera en este estado presente. the same ego, but is now experiencing this state, the same I, El mismo ego que experimenta este estado, el mismo yo, is experiencing dream. está experimentando el sueño. Entonces, perdón, entonces estamos en la misma naturaleza, porque estamos en lo relativo, ¿no? So it's the same nature because we are in the relative, talking about the relative. Yes, it's all relative, and Es todo relativo it's the same I. y es el mismo yo. Now when we remember a dream, we remember it as I dreamt that. Ahora cuando recordamos un sueño, lo recordamos como yo soñé eso. I, the ego, is the subject. Yo, el ego, es el sujeto. Everything else perceived is objects. Todo lo demás percibido son objetos. So it is the same subject, the same perceiver, the same experiencer who is experiencing dream and experiencing this state. Entonces es el mismo sujeto, el mismo percibidor, el que percibe el sueño y este estado. And just like now, this ego rises and experiences a body as I. Y al igual que ahora, este ego surge y experimenta este cuerpo como yo. In dream also, it rises and experiences a body as I. En el sueño también surge y experimenta un cuerpo como yo. And just like through the five senses of this body, we seem to see a world outside. Y al igual que a través de los 5 sentidos de este cuerpo parecemos percibir un mundo allí fuera. Through the five senses of the dream body, we likewise see a world outside. A través de los 5 sentidos del cuerpo del sueño vemos un mundo allí fuera. But that world when we are dreaming, that world and body seem to be real. Pero cuando estamos soñando, ese mundo y ese cuerpo parecen ser reales. But now we have woken up, we recognize that the body and world we perceived in a dream was just our own mental projection. Ahora hemos despertado y vemos que el cuerpo y el mundo del sueño eran nuestra propia proyección mental. According to Bhagavan, this present world is likewise just a mental projection. Según Bhagavan, este mundo de ahora presente es también una proyección mental. According to Bhagavan, there is no substantive difference between dream and waking. Según Bhagavan, no hay ninguna diferencia sustancial entre la vigilia y el sueño. This state is also a dream. Este estado también es un sueño. Any state in which we experience phenomena is a dream. Cualquier estado en el que experimentemos fenómenos es un sueño. And whenever we perceive phenomena, we perceive ourselves as a body, as a person. Y siempre que percibimos fenómenos, nos percibimos como un cuerpo, como una persona. So this is just another dream. Entonces esto es solamente otro sueño. So just as the ego functions now, it's functioning exactly the same way in dream. Entonces, de la misma manera que el ego está funcionando ahora, funciona en el sueño. I hope that answers at least the preliminaries of your question. If you have more to ask, then we can discuss this in more detail next time. Espero que esto haya dado respuesta a los preliminares de tu pregunta. Sí, por supuesto que sí. Thank you so much, Michael. Thank you. Pleasure. Thank you. Pleasure. Bien, sabemos que hay otras preguntas. Paqui, Verónica, María José, varias hermanas y hermanos. There are some other questions from Paqui, Verónica, María José. Y otros hermanos de la escuela, pero el tiempo se ha agotado por respetar el tiempo. I will run out of time. Sorry, I have been very greedy today. I was talking about surrender, about giving up desires, but I was satisfying my desire to talk about Bhagavan's teachings. I was greedy and I took up all the time talking. Lo siento, he sido muy egoísta hoy. Next time I will try not to be so greedy.
He sido muy egoísta queriendo hablar de la rendición y dando satisfacción a mi interés de hablar por la rendición de la que habla Bhagavan. La próxima vez no seré tan egoísta.